Un cordial saludo. Que el mayor propósito de vida sea la felicidad. Sigue avanzando el debate frente a la situación presentada del Consejo Nacional Electoral, quien ha decidido abrir indagación, investigación al presidente de la República, algo que por primera vez en la historia sucede. Por primera vez el Consejo Nacional Electoral se atreve a tanto. Y más aún cuando no tiene la competencia. Muchas personas se preguntan, bueno, si social, política y jurídicamente coinciden que el Consejo Nacional Electoral no tiene esa competencia, entonces ¿por qué ellos siguen insistiendo en hacerlo, en realizarlo? ¿Por qué sin tener las evidencias? Porque como lo decía alguien, lo están haciendo con base a recortes de la prensa periodístico, ni siquiera una investigación a fondo realmente. Pero es ya costumbre, ya es normal que la extrema derecha, que la oposición, pues son expertos en montajes, en querer hacer ver cosas que realmente no son. Eso no es raro porque pues realmente ya lo han demostrado en diferentes ocasiones a lo que están dispuestos a hacer y la capacidad que tienen de entrampamientos, de mentiras y todo este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, esa investigación a las campañas, la norma lo dice que hasta un mes después de las elecciones pueden realizar ese tipo de investigaciones. Entonces uno nos explica hoy, después de más de 2 años de las elecciones, estén haciendo de esta manera. Ya está más que demostrado que por lo que le quieren abrir la investigación al presidente, que es supuestamente por topes de campaña, o sea que gastaron más de dinero de lo que una campaña puede gastarse, esto está demostrado que no violaron esos topes. O sea, es que es increíble. Mucha gente por eso no entiende todavía el porqué de esa situación. Pues es fácil y sencillo. Hay 2 elementos importantes a tener en cuenta. Uno, que quieren darle ese golpe de Estado, quieren sacar al presidente de la República como del lugar, quieren desprestigiarlo, quieren hacerlo ver como esa persona no honesta. Entonces, uno de los propósitos es ese. Y el propósito número 2, y de pronto el más importante, es que la extrema derecha, esos corruptos que mal han gobernado nuestro país a lo largo de muchas décadas, siempre se cargan un ego tan grande que en las cosas que se empañe la imagen no quieren ser ellos los primeros. Y resulta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente en la historia de Colombia que hoy está siendo investigado, que hoy ya están en preparatoria de juicio, ya es imputado, es decir, ya es declarado culpable de compra y manipulación de testigos. En este momento están en el juicio ya para poder pues, o concluir o reafirmar y sentenciarle el tiempo que debe pagar por ese delito gravísimo que ha cometido, de manipulación de testigos de paramilitares. Esto por esos entrampamientos que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces, si es el primer expresidente en la historia de Colombia investigado, llevado a juicio, entonces hoy el afán, sabiendo el Consejo Nacional Electoral que no tiene las competencias, que están violando la Constitución Política de Colombia, que se van a meter en graves problemas jurídicos porque hasta cárcel, lo ha dicho un exfiscal, el exfiscal Montealegre, que pueden pagar hasta cárcel por ese delito de usurpación de, de derechos y una cantidad de cosas que conllevan eso, pues es sencillamente para poder decir el primer presidente, no es presidente, sino el primer presidente de Colombia investigado por corrupción, por topes, por ilegalidades, fue el presidente Gustavo Petro. Entonces hoy, el primer expresidente en la historia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, está siendo judicializado, está siendo investigado y va a juicio por uno de los muchos casos que tendrá que responder en su momento.
Entonces, para el ego de ellos, poder decir, Petro fue el primer presidente investigado. Entonces, realmente esto es una de las dos razones realmente por el cual está sucediendo eso inexplicable que nadie lo entiende, como digo, socialmente, políticamente, jurídicamente, la, coinciden que no tiene la competencia, que está violando la constitución política de Colombia, que están cometiendo todo este tipo de situaciones. Entonces, ahí están las respuestas. Y algo que realmente nos debe quedar como reflexión a los colombianos. Miren, ¿en qué país estamos? ¿O en qué país nos lo han convertido mejor la corrupción de este país? ¿En qué país se entiende que un delincuente, que un investigado, sea el que esté investigando y el que quiera ejercer justicia ante las personas que han hecho las cosas bien? Álvaro Hernán Prada, bueno, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ¿quién los nombra? Cada partido político pone uno, al que le dé la gana, al que quiera. Por eso Álvaro Hernán Prada es el magistrado que puso el Centro Democrático. Tiene otro del Centro de Cambio Radical, hay otro de la U, hay un conservador, hay un liberal, hay uno del Pacto Histórico. Bueno, cada partido tiene un representante ahí, pero realmente es un tema político que no tiene ningún tipo de argumentos, algún tipo moral para poder poner esa gente. Álvaro Hernán Prada, que fue uno de los dos que iniciaron la investigación contra el presidente Gustavo Petro y le quieren dar ese golpe de Estado. ¿Quién es Álvaro Hernán Prada? Fue representante, fue senador del Centro Democrático del departamento del Huila, que hoy está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto, por manipulación, compra de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez. El mismo tema, el mismo caso que hoy tiene Álvaro Uribe Vélez en juicio, en el que están en el momento de preparatoria para juicio, en ese mismo caso está vinculado el señor Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Consejo Nacional Electoral representando al Centro Democrático. Entonces, ¿cómo es posible que una persona de estas que renunció al Senado, escúcheme bien, renunció al Senado queriendo hacerle la jugada a la justicia para que su amigo Barbosa, el fiscal corrupto sinvergüenza, que ya gracias a Dios salió del cargo, lo investigara? Claro, el amigo lo investigara y le garantizara la impunidad. Entonces, si es un tipo que no tenía por qué cuentas pendientes con la justicia, ¿por qué renunció al Senado? ¿Cuánto lucharon? ¿Cuánta plata reparten? ¿Cuánto compran? ¿Cuánto hacen por llegar al Senado? Y luego llegar y sencillamente renunciar. Pues porque es culpable, así de sencillo. Entonces, hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral es un tipo que está siendo denunciado, se ha denunciado desde siempre, por allá a la edad de 21 o 23 años, mató a su novia, una joven de 16 años, le pegó un tiro en la cara con una escopeta, y esta es la hora que ni siquiera ha sido investigado el criminal ese. ¿Por qué? Porque es amigo de Lochar, porque es amigo de Germán Margalleras, porque es amigo de Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos del país. O sea, un feminicida, un asesino, le pegó un tiro en la cara a una muchacha de 16 años, la mató y no ha sido ni siquiera investigado. Y es el desgraciado hoy que está en la presidencia del Consejo Nacional Electoral e investiga al presidente Gustavo Petro y quiere darle ese golpe de Estado. La esposa de un paramilitar que hoy está siendo judicializado es la otra del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué criterio hay para elegir esas personas? ¿Criminales? ¿Para poder tenerlos ahí? Son las personas que están investigando y es importante que Colombia entendamos eso. El presidente Gustavo Petro ha venido haciendo las cosas bien en favor del pueblo, de los más humildes, y por eso la corrupción le quiere dar ese golpe de Estado, lo quiere sacar. El presidente lo ha denunciado. La orden que existe de esos sectores es que el presidente debe salir antes de finalizar este año, o por golpe de Estado o asesinarlo, que fue la denuncia que el presidente hizo personalmente. Es algo que los colombianos debemos reaccionar y tener presente.